Al final de esta reunión, en la misma mesa donde se registraron, queremos pedirles a todos que se conviertan en actores propositivos con ideas y que además los que estén interesados se inscriban en alguno de los siguientes grupos de trabajo que hemos creado. Primero, los interesados en ser charlistas, como los que tenemos aquí, no se la pueden solos, porque hoy día todo el mundo quiere tener constitucionalistas en el podio, que pueden ayudarnos a la difusión de temas constitucionales en juntas de vecinos, sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones gremiales, etc. El segundo grupo es de aquellos que estén interesados en organizar y participar en cabildos y en las reuniones espontáneas que se están ya realizando en muchas partes. El tercer grupo es de aquellos interesados en trabajar junto a instituciones como la Fundación Pro Bono u otras, en asesorar a las organizaciones de la sociedad civil en temas constitucionales. El cuarto grupo estará formado por aquellos interesados en formar a otros, en ser profesores y en grupos de trabajo más pequeños, a profesionales o a personas que quieran saber y conocer más temas de la Constitución. Por último, están los interesados en formar un punto de trabajo que nos ayude con los contenidos y propuestas para el proceso constitucional. También he invitado hoy día al grupo Cabilderos, que es una organización que se armó durante el gobierno anterior para participar en los cabildos que se organizaron en ese proceso constitucional. Para los que se interesen, hay una persona afuera que puede recibir sus inquietudes. Tiene una página web y un interesante material que pueden utilizar. Por último, y esto es una pedida personal porque soy director, les quiero invitar a suscribirse al diario electrónico El Líbero. Hay una persona afuera también para los que quieran interesarse en hacerlo. Bien, en esta primera reunión presentarán estos tres destacados constitucionalistas. En primer lugar lo hará don Rodrigo Correa con el tema La crisis de la democracia representativa. Rodrigo es un destacado abogado de la Universidad de Chile, exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde imparte clases actualmente. Luego presentará Constanza Juve, quien expondrá acerca de los principales elementos de la Constitución actual, su estructura, contenidos y nos dará una visión de los principales pilares constitucionales. La Connie es actualmente profesora de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la UC y participa activamente en diversos foros. Finalmente nos hablará Víctor Manuel Avilés, quien es abogado de la Universidad de Chile y profesor de Derecho Constitucional en la Chile también, quien nos explicará el proceso constituyente que se está organizando luego del Acuerdo Político por la Paz y los desafíos que este representa desde varios puntos de vista. Todas las preguntas que tengan las vamos a canalizar a través del chat, en el cual probablemente todos o casi todos ustedes están acá, que se llama Constitución de Todos. Yo las voy a ir recibiendo y las vamos a hacer al final de todas las tres presentaciones en orden de llegada y vamos a cubrir la máxima que nos dé hasta que tengamos que dejar este salón. Le damos una gran bienvenida a nuestros tres panelistas. Un aplauso. Muchas gracias, Juan Francisco. Yo no soy organizador, soy invitado. No pregunté mucho quién organiza porque ante la posibilidad de hablarle a un público tan selecto es imposible decir que no. Así es que agradezco la invitación. No sé muy bien a quién, a Juan Francisco naturalmente, Víctor Manuel y las otras personas que estén detrás. Yo soy lo más antiguado que hay. No uso PowerPoint, así que me disculparán. Espero que no sea una razón para que no me inviten a hablar en el futuro. No presumo de saber cuáles son las causas detrás del fenómeno ocurrido en las últimas 5 semanas en Chile. Tampoco presumo de que, por la misma razón naturalmente, que la causa sea un problema constitucional. Tendría que ser sociólogo, tener conocimientos que no tengo y por lo tanto no me voy a aventurar en ese peligroso examen. Lo que sí me parece es que al país lo pilló muy mal preparado desde todo punto de vista el estallido ocurrido hace algunas semanas atrás. Desde luego nos encontró mal preparados en inteligencia, como es muy obvio. Nos pilló mal preparados en capacidad policial, como creo que también es muy obvio.
pero me parece que también nos encontró muy mal preparados políticamente. Y eso es lo que me interesa. Por lo tanto, sin pretender decir que la causa del estallido sea constitucional, no es algo que yo quiera decir, sí quiero proponer como hipótesis que el problema político tiene mucho que ver con la dificultad que ha enfrentado el país para salir de este fenómeno. Es una democracia débil, la democracia chilena, como hemos aprendido duramente en estas últimas semanas. Toda democracia, para ser fuerte, depende, me parece, al menos de dos cuestiones. Por una parte, de una cultura democrática y por otra parte, de instituciones. Me parece que en Chile tenemos una significativa debilidad en ambos frentes. Naturalmente, aquel en que yo creo, hacer un esfuerzo de contribuir es en la dimensión institucional, sin perjuicio de lo cual voy a hacer algunas referencias, no como experto, en algunas cuestiones culturales, todas las cuales plantean un desafío de envergadura. Me parece que el dato esencial es el siguiente, y no los voy a dar con números porque los números están disponibles y no los tengo en este momento en la cabeza. Pero todos sabemos que en Chile las generaciones jóvenes no participan en la política formal. Desde hace años no participan en la política formal. No se integran a ella y no votan, salvo contadas excepciones. Eso es un problema de envergadura. Y es un problema del cual en alguna medida nos hemos venido haciendo los lesos por años. Porque desde hace años es un problema que sabemos que existe. Y es un problema porque evidentemente si hay otros problemas sociales, económicos, lo que sean, ellos deben ser conducidos a través del sistema político. Y un sistema político en el cual, por las razones que sean, una cantidad muy significativa de la población no participa, es un sistema político incapaz de oír y de procesar las tensiones que se puedan estar produciendo. Si uno pregunta a la gente joven por qué no vota, y es un ejercicio que yo he hecho, yo tengo un hermano que es mucho menor que yo, tiene 35, yo tengo 51, así que pueden sacar sus cuentas, y cuando él cumplió 18, me dijo que no iba a votar. Creo que ahora vota, por suerte, pero en su momento me dijo que no iba a votar. Y no era inusual en la gente de su generación. Y desde entonces yo vengo casi 20 años preguntándome por qué la gente joven no vota. Y le pregunté y molesté a mi hermano, ¿por qué no votas? ¿No? Y la respuesta consistente que uno escucha es porque votar no sirve de nada. Y por supuesto que esa respuesta a mí hace, qué sé yo, 17 años atrás o lo que sea, me indignó, me enfureció como abogado y profesor de Derecho Constitucional. Que me respondiera que no vota me pareció irritante, pero es algo que he venido pensando en todos estos años, haciendo un esfuerzo por entender por qué. Y yo quiero compartir con ustedes mis reflexiones de por qué creo yo un número muy significativo de jóvenes no vota. Una razón es puramente cultural. Y en algún sentido terrorífica. No votan porque yo voto por el candidato tal y el candidato tal no gana la elección y por lo tanto no sirvió de nada. A lo cual uno diría naturalmente, bueno, pero esas son las reglas del juego de la democracia. Si usted vota y su candidato no obtuvo suficientes votos para ganar, bueno, siga participando, ¿no? Pero tiene que aceptar las reglas del juego y tiene que aceptar que otra coalición política se hace del poder y gobierna. Desde luego, esa cultura política que yo pensaría que mi generación, la generación de muchas de las caras que yo veo, da por sentado, no es algo que uno pueda dar por sentado en los jóvenes de hoy. Les voy a contar una cosa que en algún sentido es anecdótica, pero bueno, uno se forma su impresión mucho a partir de anécdotas, sobre todo uno que no funciona con encuestas ni cosas de ese tipo. Hace unos
20 días atrás en la universidad que yo trabajo, la Universidad Adolfo Ibáñez, hubo una votación por parte de los estudiantes para determinar si se iban a paro o no. Como era de esperar, en la Universidad Adolfo Ibáñez ganó el no. Los estudiantes no se fueron a paro. Pero un número significativo de estudiantes votó que sí. No me atrevo, debe haber sido algo como un tercio, un cuarto, pero era importante. En algunas carreras mayoritario. En Derecho, la mayoría de los estudiantes votó que sí, iba al paro, pero como la votación era por federación, la decisión de la federación fue que no había paro. Al día siguiente de la votación, un grupo de estudiantes que había votado a favor del paro fue a impedir que las clases se realizaran, con gritos. Eso a mí no me sorprende del todo. Yo creo que eso era algo que probablemente, yo no me acuerdo mucho, pero en mi época me imagino que a veces ocurría. Hasta ahí lo puedo entender. Pero lo que fue sorprendente es que hubo una reunión de 2 horas de estos estudiantes con el decano de pregrado, y en esa reunión le dijeron lo siguiente, y es algo que también le dijeron, lo dice hoy día la profesora Verónica Undurraga en un foro que está disponible en la página nuestra en la universidad, así que lo pueden ver. Le dijeron: ¿cómo el voto nuestro de personas que tenemos conciencia social va a valer lo mismo que el de nuestros compañeros que lo único que se preocupan es ir a esquiar? El solo hecho de que eso pueda ser verbalizado en una universidad, yo creo que dice mucho del problema cultural al cual nosotros nos estamos enfrentando. ¿Cómo se resuelve eso? Es algo sobre lo que yo poco o nada puedo decir, pero hay un problema grave ahí. Hay, sin embargo, otro problema, creo yo, y esto probablemente es algo en lo cual no vamos a estar todos de acuerdo. Yo lo ofrezco como una hipótesis para pensar. Mi impresión es que en Chile el joven que vota y que gana, es decir, que vota por una persona que sale elegida, también siente que su voto no vale nada. Y eso ha ocurrido porque el sistema político chileno es un sistema político extremadamente trancado. Es un sistema político al que le cuesta mucho hacer cosas. Es muy difícil para un gobierno, aun cuando gane el gobierno y tenga un apoyo importante en ambas cámaras, es muy difícil llevar adelante un programa político. Era ya muy difícil antes del cambio del sistema electoral, porque la Constitución es una Constitución, por usar una palabra neutra, maximalista. Es decir, creo que es neutra, si alguien ofende me disculpo, pero es una Constitución que se preocupa de muchas cuestiones que no son habituales en una Constitución política en el derecho comparado, y porque tenemos un Tribunal Constitucional que la ha robustecido aún más. Entonces, hagamos todos nosotros por un momento el ejercicio, intentando dejar a un lado por un momento nuestras convicciones ideológicas, de pensar en una persona que sienta que hay una situación de abuso de empresas, que elige al gobierno de Bachelet, vota por Bachelet. Bachelet con mucho esfuerzo saca una ley, la ley del CERNAC reforzado, y el Tribunal Constitucional va y se la echa abajo. Eso, y estoy dando solo un ejemplo, naturalmente que genera en una cantidad importante de personas la sensación, yo creo que hasta cierto punto justificada, de que en el sistema político chileno no solo el voto no vale mucho para el que pierde, sino que tampoco vale mucho para el que gana. Con la última reforma electoral eso solo ha empeorado. Es evidente hoy día que en Chile, si no cambian las cosas, nunca más vamos a tener gobiernos de mayoría. Entiendo yo por gobierno de mayoría a un gobierno que tiene al jefe de Estado y jefe de gobierno y que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Eso no va a existir nunca más en Chile si no cambiamos algo. Y me parece a mí que los resultados de no tener un gobierno de mayoría están a la vista. El gobierno es completamente incapaz de hacer ninguna transformación de envergadura. Da lo mismo el signo político, da lo mismo si el gobierno es de derecha o si el gobierno es de izquierda. La verdad es que le es imposible hacer ningún cambio de envergadura. Por cierto, durante los años
dorados de la concertación, eso no fue un problema. Y a mí me parece que la razón que no fue un problema, o sea, no es que no fuera un problema, fue un problema bien resuelto y bien trabajado, solo se debe a las muy peculiares circunstancias políticas de la concertación. Bajo esas muy peculiares circunstancias políticas, las así llamadas bases de la concertación estaban dispuestas a aceptar, consensuar, transar su programa político porque entendían que ello era imperativo para un tránsito pacífico a la democracia. Esas circunstancias han desaparecido. Los jóvenes de hoy no tienen los temores que tenían, bien o mal, yo creo que muchas veces mal, pero no tienen los temores que puede haber tenido mi generación y las generaciones mayores a la mía. Y por lo tanto, esas condiciones peculiares que hicieron posible lo que se llamó la democracia de los consensos o la democracia de los acuerdos, yo creo que no están y no están para no volver. En algún sentido, el acuerdo del jueves pasado fue un milagro, porque fue como resucitó por un momento la democracia de los consensos, pero hay que ver lo que tuvo que pasar en el país para que eso ocurriera. Y aún así, no es algo que haya pacificado completamente a diversos grupos y las calles, ¿no? De manera que a mí me parece que esas circunstancias han desaparecido. Y por lo tanto, la necesidad de reconstruir un sistema político que sea capaz de canalizar las tensiones que puedan existir en la sociedad, a mí me parece que en este momento es de la mayor urgencia. Hay, por cierto, y quizá con esto termino, una dificultad sociológica adicional que no es, creo yo, peculiar, exclusiva de Chile, pero quizás en Chile se ha radicalizado. Las generaciones jóvenes, creo yo, y esto es algo que ha insistido mucho Carlos Peña, en un modo que quizás ha resultado para algunas personas un poco odiosa. Yo no quiero decir que no quiero adscribirme a la tesis de Carlos Peña de que esta sea la explicación de lo ocurrido, pero yo creo que es una explicación significativa de un problema que tenemos. Las generaciones jóvenes proyectan su subjetividad de un modo muchísimo más intenso que lo hacían las generaciones anteriores. Este es un fenómeno del cual, creo yo, somos todos responsables, como padres y yo como educadores. Yo solo doy ejemplos que no tienen que ver con política. Hoy día, si a un estudiante yo le pongo una nota, el estudiante, antes, cuando yo estudié Derecho, como muchos de ustedes, tenía un examen oral al final del año, en que la verdad nos jugábamos la vida. Formalmente valía 50% de la nota, pero en los hechos valía 100%, porque si uno daba un mal examen y el profesor se enojaba, daba lo mismo la nota con que uno viniera, a uno lo reprobaban, después alguien de secretaría calculaba qué nota había que ponerle para que resultara reprobado con la nota de presentación que traía. Y además ocurría, no con demasiada frecuencia, pero en la Universidad de Chile ocurría a veces que uno llegaba al examen y ni siquiera estaba publicada la nota, que uno se había sacado la prueba a mitad de semestre. Y lo único que uno hacía era ir a rogarle al profesor que le publicara la nota. Hoy día, si yo publico una prueba y no publico una pauta de corrección, yo tengo un reclamo. Y los estudiantes van y me exigen justificación de por qué yo le puse tal nota y me piden recorrección. Y me dicen, profe, es que yo no estoy de acuerdo con usted. Es decir, hay un cambio cultural significativo. Y por otra parte, los partidos políticos, y este es un problema que yo no tengo idea cómo vamos a resolver, pero que hay que resolver. Los partidos políticos son partidos políticos que en general, creo yo, estaban constituidos sobre una sociedad en la que cada uno tenía su lugar. Uno era proletario, era trabajador, y si era trabajador naturalmente era comunista o socialista. Uno era libre pensador y por lo tanto, qué sé yo, sería liberal o radical. O era conservador y sería o nacionalista, pero había un lugar que a uno lo definía la sociedad y ese lugar estaba fuertemente asociado a ciertos partidos políticos. Y por lo tanto, los partidos políticos tenían militancia que sacaban sobre esa base, pero esa base desapareció. Hoy día somos todos consumidores, algunos más ricos que otros, pero básicamente somos todos consumidores. Y eso hace que hoy día los partidos políticos tengan un problema de militancia feroz y que se traduce en esta demanda de representatividad de las organizaciones sociales, que constituye un neocorporativismo, yo creo que hay que decirlo, de carácter hasta cierto punto fascista.
Pero el problema es que la alternativa, que es la alternativa de representación a través de partidos políticos, está en crisis. Por lo tanto, el desafío que nosotros tenemos por delante es un desafío de una envergadura brutal. ¿Cómo nosotros reconstituimos un sistema de representación política? La democracia directa es una utopía, eso no existe, la calle no gobierna. ¿Cómo nosotros somos capaces de reconstruir un sistema de representación política que antes se basaba en partidos políticos que tenían un arraigo en ciertas estructuras sociales que han desaparecido? Yo creo que todos nosotros, como abogados, como personas en distintos lugares de la sociedad, tenemos un desafío a empezar a pensar esto en serio, porque es el problema fundamental que yo creo que nos va a perseguir en las próximas décadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que parte de la solución a este problema tan grande que tú planteas está aquí. Este es el interés de participar, así que todos tienen que elegir algún partido político y meterse, ¿no? Bueno, ahora vamos a pedirle a Connie, a Constanza Juve, que nos haga la siguiente presentación. Claramente tengo que bajar un poco el micrófono, yo soy bastante más chica. Una anécdota siguiendo lo que decía Rodrigo. A mí me tocó una alumna que me dijo que si podía recorregir su prueba oral. ¿Ah? Una cosa muy curiosa en la línea con lo que decía Rodrigo. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Pequeña advertencia antes de partir. Yo entiendo que hay muchos abogados acá de distintas generaciones, muchos abogados que probablemente tienen mucha experiencia y están muy relacionados con la Constitución, y hay otros abogados que eventualmente la última vez que vieron la Constitución fue en primer año de Derecho, y es por eso de que tomando en cuenta eso y democratizando, ¿cierto? Ya que está de moda, ¿cierto? Democratizando un poco el conocimiento, voy a tratar de exponer, como decía Juan Francisco, los elementos más relevantes de la Constitución desde un punto de vista bien básico, pero evidentemente podemos profundizar un poco más en las preguntas y por supuesto con posterioridad también sin problema. El objetivo es tratar tres principales temas. Primero, ¿qué es la Constitución y cuál es su rol? Segundo, cuáles son las partes que tiene la Constitución en términos generales, en términos teóricos, y esta Constitución en específico. Y finalmente algunos detalles, ¿cierto? Algunos elementos centrales de la Constitución actual. Y específicamente cuatro, ¿ya? Las bases de la institucionalidad, los derechos fundamentales, la separación de poderes y cómo se reforma hoy día la Constitución. Todo lo que tiene que ver con el acuerdo y las potenciales modificaciones se lo voy a dejar a Víctor Manuel, así que yo me voy a preocupar de la reforma actual, cómo se reforma actualmente, ¿cierto? El color no me acompaña tanto, así que espero que se vea lo mejor posible, pero en términos centrales, primero, ¿qué es una Constitución? ¿Ya? ¿Qué es la Constitución en términos teóricos? Bueno, es la norma superior del Estado, ¿cierto? Que básicamente busca, o la norma superior al final que existe en un país, que busca organizar los poderes públicos y en virtud de los cuales se estructura y que se limita con el objeto de garantizar derechos y libertades de las personas, ¿ya? Además, ¿qué más hace la Constitución? Establece ciertas reglas y ciertos principios que son base y que inspiran el ordenamiento jurídico y que regulan básicamente el ordenamiento jurídico. Y es así como nace el principio de supremacía constitucional, y es así como entendemos también que la Constitución no es un conjunto de normas aleatorias, sino que es un conjunto armónico de normas que están ahí establecidas, ¿ya? ¿Cuál es la vocación que tiene que tener toda Constitución como carta magna, como carta fundamental, como norma superior? Tiene que tener una vocación de permanencia, ¿cierto? De estabilidad, ¿ya? Estabilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque la Constitución establece las reglas del juego mínimas, las esenciales, ¿cierto? Y esas reglas del juego tienen que permanecer por una determinada cantidad de tiempo, de tal manera que esas reglas del juego estén claras, digamos, para las personas, para las asociaciones y para el Estado mismo, ¿cierto? Ahora, ¿eso implica que una Constitución no pueda ser reformada? Por supuesto que no. Vamos a ver, digamos, cuáles son los mecanismos de reforma que tiene la Constitución chilena, pero sí implica, digamos, que la vocación que tiene una Constitución es una vocación de estabilidad, una vocación de permanencia. Acá me imagino que a algunos les sonará esta imagen, ¿cierto? Es la denominada pirámide de Kelsen, ¿verdad? Que explica de una manera bastante ilustrativa qué es lo que es el principio de supremacía constitucional que parece tan árido, ¿cierto? Tenemos a la Constitución como la cúspide, ¿verdad? Y una serie de cuerpos normativos de distinto rango que están abajo de la Constitución. Y esto evidentemente implica que cada cuerpo normativo que tiene distinto rango tiene que ajustarse a la Constitución y a las respectivas leyes. Entonces, tenemos leyes de distinto nombre y que básicamente la diferencia de esos nombres tienen que ver tanto con la materia que trata como con su quórum, ¿cierto? Entonces tenemos leyes interpretativas que implican un quórum de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio para su modificación, leyes orgánicas constitucionales
que implican un quórum de 4/7, leyes de quórum calificado de mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio y las leyes ordinarias que son leyes simples. Más abajo de eso encontramos otros cuerpos normativos que son inferior en rango legal, ¿ya? Y que tienen que ver fundamentalmente con la potestad reglamentaria del presidente de la República. Ahí como satélite, no sé si lo ven, tratados internacionales y los decretos con fuerza de ley. ¿Por qué están como satélites? Porque los tratados internacionales van a tener el rango dependiendo de la materia de que tratan. Entonces, por ejemplo, si el tratado internacional trata sobre materias de derechos humanos, derechos fundamentales, eso es un tema constitucional, por tanto va a tener rango constitucional. Si el tratado internacional es un tratado de libre comercio, bueno, va a tener quórum de ley simple, que es lo normal, ¿cierto? Y lo mismo pasa con los decretos con fuerza de ley y decretos leyes. Va a depender de la materia de que trata el quórum que tiene, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la ley de quórum calificado que trata el decreto ley 3500, que trata sobre el establecimiento del sistema previsional, tiene un quórum calificado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Constitución establece, ¿cierto?, que respecto de esa materia, por la importancia que tiene, va a tener quórum calificado. No sé si se entiende, entiendo que puede ser un poquito árido, voy a tratar de ser lo más simple posible para esto. Vamos a la segunda parte, ¿cierto?, que tiene que ver con qué partes tiene una Constitución, ¿ya? En términos teóricos, si uno quisiera diseñar una Constitución, uno hablaría de dos partes. Ahí ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué hay tres partes si es que estás diciendo dos? Bueno, básicamente porque la Constitución actual, digamos, uno podría comprender que tiene una tercera parte y lo voy a explicar en unos segundos más. Pero en términos generales, las constituciones tienen dos grandes partes si uno quisiera diseñarla, ahora que está de moda, si uno quisiera armar una constitución, ¿cierto? Una parte orgánica y una parte dogmática, ¿ya? La parte orgánica tiene que ver con una estructura de pesos y contrapesos, tiene que ver con el hecho de establecer los poderes públicos, establecer las atribuciones que va a tener cada poder público. Es así como la Constitución actual, ¿cierto?, trata gobierno, trata Congreso Nacional, trata Poder Judicial, trata Contraloría, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, entre otros, ¿cierto? Y la parte dogmática tiene que ver fundamentalmente con los derechos fundamentales. En el caso de la Constitución actual los trata en el artículo 19 y encontramos varios, ¿cierto?, que vamos a ver algunos de ellos. Derecho a la vida, libertad personal, derecho a propiedad, libertad de enseñanza, derecho a la educación, entre otros. ¿Por qué digo que la Constitución actual tiene una tercera parte? Porque esto no lo tienen todas las constituciones, ¿ya?, que tiene que ver con la idea de derecho. ¿Y qué implica la idea de derecho? La idea de derecho tiene que ver con ciertas reglas o principios que están establecidos en una constitución que permiten interpretarla, ¿ya?, que permiten interpretarla y que permiten entender cómo la constitución de alguna manera cuaja, ¿ya?, tiende a ser un conjunto armónico. Y en el caso de la Constitución chilena, el Tribunal Constitucional ha estimado que esa idea de derecho, de alguna u otra manera, conjunto de normas que permiten interpretar la Constitución en su conjunto, es las bases de la institucionalidad, el capítulo primero. ¿Por qué digo que eso no es normal en todas las constituciones? Porque, por ejemplo, en la Constitución del 25 se consideraba una constitución neutra. No sé si algunos lo han escuchado. La Constitución del 25 es neutra, la Constitución del 80 no. Bueno, la Constitución del 25, ¿cierto?, es una constitución neutra que no tenía esta idea de derecho, ¿ya? Vamos a ver también, en términos generales, qué contienen las bases de la institucionalidad. Ahora, en esta lámina y en la siguiente, simplemente un mapeo, una suerte de esqueleto de qué trata la Constitución, ¿ya? En términos simples, la Constitución consta de 15 capítulos que están acá enunciados, ¿verdad? Las bases de la institucionalidad, que lo vamos a ver, las normas que regulan los aspectos respecto de nacionalidad y ciudadanía, ¿cierto?, el capítulo de derechos y deberes fundamentales, gobierno, Congreso Nacional y la tramitación de la ley, Poder Judicial, ¿verdad?, Ministerio Público, que también está en la Constitución, Tribunal Constitucional y sus funciones esenciales, ¿ya? Luego, normas respecto al sistema electoral y justicia electoral, normas respecto a la Contraloría General de la República, normas respecto de las Fuerzas Armadas, el Consejo de Seguridad Nacional, la importancia, ¿cierto?, del Banco Central como un órgano autónomo y técnico indispensable, ¿verdad?, estableciendo además ciertas facultades que son esenciales para el sistema financiero, como por ejemplo el hecho que tenga que velar por la eficiencia del sistema financiero y también velar por la estabilidad de la moneda, las normas respecto al gobierno y administración interior del Estado, y donde trata, por ejemplo, las municipalidades, los gobernadores regionales, está todo ahí, y finalmente el capítulo 15 de la reforma a la Constitución. Esos 15 capítulos básicamente son el esqueleto, es un escaneo, es la estructura de la Constitución actual. Entremos al detalle entonces en algunos aspectos fundamentales de la Constitución. Vamos con las bases de la institucionalidad, que ya yo les había anunciado que esto tiene que ver con los principios generales, ¿cierto?, que inspiran la Constitución en términos generales. Primero, ¿cierto?, tenemos que
la Constitución establece lo primero, el primerísimo, artículo primero, inciso primero, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, ¿ya? Si uno tuviera que entender cómo se estructuró esta Constitución, uno la entendería que la estructuró pensando en la persona como el centro de la sociedad, ¿ya? Entonces lo primero que señala la Constitución es decir, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Inmediatamente, no está acá, pero dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y luego se refiere a las autonomías sociales, se refiere a las asociaciones. Entonces, la lógica que había detrás era decir, tenemos a la persona en el centro, luego tenemos las asociaciones que son la extensión de la persona, en el entendido que la persona no puede satisfacer sus necesidades por sí mismo y por lo tanto requiere de una asociación para poder hacerlo. ¿Qué es una asociación en términos simples? Todo, ¿cierto? Las empresas, las sociedades, las juntas de vecinos, los clubes de fútbol, los clubes de adulto mayor, los sindicatos, los partidos políticos, etc. ¿Y qué es lo que reconoce o asegura la Constitución? Bueno, el fraseo es, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, asociaciones, ¿cierto?, a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza su adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. En simple, entiendo que es una redacción un poco árida, pero en simple es, yo le aseguro a la asociación que pueda determinar su propio fin y la manera en que se puede organizar, en cumplimiento, por supuesto, de la normativa establecida tanto en la Constitución como en las leyes. Entonces tenemos a la persona y luego tenemos una regulación respecto a la asociación. Y luego la Constitución se refiere al rol del Estado, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice respecto al Estado? Bien interesante la manera en que lo trata, porque dice, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Es decir, el Estado está al servicio de la persona, entendiendo, digamos, que no es al revés, ¿cierto?, que no es la persona que está al servicio del Estado, y la finalidad del Estado es promover el bien común. ¿Y qué es lo que comprende la Constitución respecto al bien común? Simple bien de la persona en sociedad, ¿cierto? Se entiende que el bien común no puede ser una suma de bienes individuales, cayendo en lo que sería el utilitarismo, ¿cierto?, ni tampoco un bien colectivo. Tiene que ser necesariamente una consideración de la persona viviendo en sociedad. Eso es lo que se comprende como bien común. Entonces, los primeros incisos del primer artículo tratan este triángulo, ¿cierto? Tenemos a la persona primero, después tenemos a las asociaciones, después tenemos el rol del Estado y de qué manera se estructura eso, ¿cierto? Luego, las bases de la institucionalidad tratan la forma de Estado y luego la forma de gobierno. Se señala expresamente que el Estado es un Estado, el Estado de Chile es unitario, independiente que se establezca que puede ser funcional y territorialmente desconcentrado y descentralizado en su caso, pero es unitario, ¿cierto?, en contraposición a que es un Estado federal. Y además, que Chile es una república democrática, ¿ya? Eso también está establecido en las bases de la institucionalidad. Y finalmente están estos tres elementos, podríamos nombrar más, pero estos serían los esenciales. Se hace una referencia a la soberanía, al Estado de Derecho y a la probidad y transparencia. ¿Qué dice respecto a la soberanía de la Constitución? Trata tres cosas respecto a la soberanía si uno quisiera sintetizarlo. Primero, en quién reside la soberanía. Segundo, quién puede ejercerla. Y tercero, cuáles son sus límites, ¿ya? Recordemos que la soberanía es básicamente el hecho de que un poder no se pueda sujetar a otro, ¿cierto? Es la cualidad del poder estatal que hace que ese poder esté por sobre cualquier otro poder, ¿ya? Y de esa perspectiva, la Constitución establece que la soberanía reside esencialmente en la nación. Era lo que decía Juan Francisco en un inicio, la lógica que había detrás era pensar no solamente en los que viven actualmente, sino que los que vivieron en el país y los que también vivirán, ¿cierto? Entendiendo que la soberanía reside ahí. Pero ¿quién la ejerce en términos prácticos? Todos nosotros cuando vamos a votar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución? Que la soberanía se ejerce por el pueblo y por las autoridades que la Constitución establece, se ejerce por el pueblo a través de plebiscitos y elecciones periódicas. Ahora, ¿la soberanía tiene límites? Sí, dice la Constitución. ¿Cómo o cuáles son esos límites? Los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. ¿Y esos derechos dónde uno los encuentra? En la Constitución, ¿cierto?, y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En esos dos instrumentos uno puede encontrar los límites a la soberanía. Luego, las bases de la institucionalidad trata lo que es el Estado de Derecho. ¿Qué implica el Estado de Derecho en términos simples? Gobernantes y gobernados nos sujetamos a las mismas reglas, ¿verdad? Pero lo más importante, o más importante que eso incluso, es la regla de oro del derecho público chileno, ¿ya? Que aquí veo algunos amigos administrativistas que probablemente se lo saben bastante bien, ¿cierto? Así que voy a tratar de parafrasearlo de buena manera, pero básicamente en simple es ninguna magistratura, es decir, autoridad, ninguna persona, ni grupo de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancia extraordinaria, otra autoridad de derechos que los que expresamente establece la Constitución o las leyes. En simple, ¿qué es eso? El poder público tiene sus propias atribuciones, el presidente de la República lo tiene, los ministros lo tienen, los parlamentarios lo tienen, pero no pueden salirse de ese marco. ¿Y por qué no pueden salirse de ese marco? Porque en ese minuto se quebranta, se transgrede el Estado de Derecho. Finalmente, respecto a las bases de la institucionalidad, la probidad y la transparencia, ¿cierto? Se establece como principio que el actuar probo,
¿verdad?, del funcionario público, y también el hecho que los actos administrativos tengan que ser públicos, y además no solamente el acto administrativo en sí mismo, sino que también su fundamento. Muchos de los que estamos acá probablemente alguna vez solicitamos por transparencia algo, ¿cierto? El fundamento constitucional de eso está en el artículo 8º de la Constitución, en las bases de la institucionalidad, ¿ya? Producto de una reforma del año 2005 se incluye este principio, ¿ya? Pasemos entonces a los derechos y deberes constitucionales. Acá evidentemente no voy a ir uno por uno, pero nuevamente el esqueleto, ¿cierto? El esqueleto que tratan los derechos fundamentales. La Constitución consagra los derechos fundamentales en el artículo 19, y en 26 numerales, trata 26 derechos fundamentales. Es difícil agruparlo, pero si uno quisiera agruparlo en tipos de derechos fundamentales, uno podría decir que la Constitución trata 3 tipos de derechos, ¿ya? Los derechos individuales clásicos de no intervención del Estado, los derechos sociales o derechos prestacionales donde el Estado interviene, y derechos del desarrollo, ¿ya? Ejemplos. El de no intervención, por ejemplo, ahí ustedes lo ven, derecho a la vida, derecho a la propiedad, que tienen que ver más bien desarrollado con las libertades, la libertad personal, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión. Eso implica, digamos, que el rol del Estado, lo que define el derecho individual o clásico, es que el rol del Estado es de abstenerse, para que se pueda ejercer legítimamente ese derecho. A diferencia de eso, los derechos sociales, ¿cierto?, derechos de carácter prestacional, necesariamente implican que el Estado tiene que intervenir, tiene que otorgar, digamos, esa prestación, que básicamente implica recursos económicos, ¿cierto? Y en el caso de la Constitución actual encontramos el derecho a la protección de la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, ¿cierto? Y en materia de derechos del desarrollo, fundamentalmente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿ya? Ese es como el esqueleto de los derechos fundamentales que están en la Constitución. Hay algunos derechos más, pero esto es como un resumen de los tipos de derechos que podemos encontrar, ¿ya? ¿Qué preguntas frecuentes en relación a los derechos fundamentales existen? Podríamos incluir muchas preguntas, ¿ya? Así que tratamos simplemente de sintetizar algunas. La primera pregunta, ¿cierto? ¿Por qué sería importante incluir algunos derechos que son de no intervención del Estado? Y eso se conecta con lo primero que dije en un principio, ¿cierto? Si la lógica que está detrás de una Constitución es que sea una norma de rango superior que busque estructurar el poder público y que lo busque limitar para garantizar la libertad y derechos de las personas, bueno, parece razonable, ¿cierto?, garantizar espacios de libertad mínimos, ¿verdad?, como la libertad personal, como la libertad de expresión, como la libertad de enseñanza, ¿verdad?, como el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, ¿cierto?, que ahora está un poquito dejado de lado, digamos, pero eso también es un derecho de primera generación. ¿Qué ocurre con los derechos consagrados en tratados internacionales? Bueno, algo contesté, ¿verdad? Los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, en cuyos tratados constan derechos fundamentales, rigen en Chile, ¿ya?, en virtud del artículo 5º, inciso 2. ¿Hay más derechos que los que consagra la Constitución? Claro, podemos encontrar derechos que son de carácter legal, como serían los derechos de los contribuyentes, derechos laborales, también podríamos encontrar derechos de los consumidores, ¿verdad? Frente a la pregunta si es necesario consagrar entonces una lista infinita de derechos fundamentales, bueno, la respuesta es claramente no, y fundamentalmente para proteger la exigibilidad de los derechos que sí están consagrados. Hay constituciones como la venezolana, por ejemplo, o como la ecuatoriana, que tiene más de 70 derechos consagrados, y evidentemente eso es algo bien difícil de poder manejar, teniendo en cuenta que, como implica recursos, no es algo que necesariamente va a tener una garantía efectiva, ¿ya? ¿Cómo la Constitución actual trata el tema de las garantías? ¿A qué me refiero cuando me refiero a garantía? Me refiero al instrumento jurídico en virtud del cual se puede hacer efectivo un derecho, ¿ya? A través de 3 instrumentos particularmente: recurso de amparo, recurso de protección y recurso de amparo económico, ¿ya? El recurso de amparo todos lo conocemos, ¿cierto? Es el habeas corpus, el hecho de que protege, el derecho que protege es la libertad personal, ¿cierto? El recurso de protección está enfocado a los derechos, a los demás derechos, ¿verdad? ¿Y a qué derechos? Particularmente a los derechos de no interferencia. Entonces, hay aquí evidentemente mucha discusión en la doctrina respecto, por ejemplo, si los recursos de protección también se debieran interponer en favor de los derechos sociales, ¿cierto? Y la respuesta a eso, en términos generales, es de que si el recurso de protección se pudiera interponer respecto a los derechos sociales, el problema que se generaría es una vulneración a la separación de poderes, ¿cierto? Porque quien terminaría decidiendo si procede o no procede, la entrega de una determinada prestación no sería el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, sino que sería el Judicial, ¿ya? Y esa es la razón de por qué se dejó fuera los derechos sociales de la protección, y es algo que evidentemente me imagino que será materia, si es que se da una discusión constitucional,
en relación con eso. Y finalmente está el recurso de amparo económico, que no está en la Constitución, pero igualmente viene a proteger un derecho constitucional, ¿ya? Es una cosa media rara, pero viene a ser una suerte de reforzamiento de un derecho, que es la libre iniciativa en materia económica, la libertad de emprendimiento, ¿cierto? Entonces la libertad de emprendimiento tiene una protección por el recurso de protección, pero además tiene un recurso adicional, que es el de amparo económico, que es un recurso legal, ¿ya? Que no es muy conocido, que no se presenta mucho, pero igual, de todas maneras, existe. Pregunta de por qué es importante resguardar el derecho de propiedad, ¿cierto? Acá, bueno, lo primero que es importante tener en cuenta es que el derecho de propiedad o la consagración del derecho de propiedad, aunque parezca obvio, no es propia de esta Constitución, ¿ya? Sino que es propia, digamos, de la Carta Magna de 1215, donde se decía que el derecho de propiedad, digamos, era una suerte como derecho sagrado, ¿eh? Así se decía que era el derecho de propiedad, propio de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde se decía, digamos, que el derecho de propiedad es esencial, ¿cierto? Por lo tanto, es una larga, digamos, tradición constitucional que equipara a la libertad y la igualdad el derecho de propiedad. Por tanto, no es una innovación de esta Constitución. Lo que sí es relevante tener en cuenta es por qué se protege, ¿cierto? Y la realidad es que esto se protege también por lo que dije quizás en un inicio. Las reglas del juego tienen que estar claras y el derecho de propiedad te da estabilidad y te da la certeza de que esas reglas del juego se van a respetar, ¿cierto? Y es por eso que en la Constitución se establece cómo se puede expropiar, por ejemplo, un derecho de propiedad, ya sea de un bien corporal o incorporal, y cómo se puede limitar por la función social de la propiedad. Y esas definiciones son bastante relevantes de tener en cuenta y son bastante relevantes de tenerlo plasmado, sea cual sea la decisión que se adopte respecto a ese punto, ¿cierto? Pasemos entonces, ya va quedando poco, es el tema de por qué es importante la separación de poderes, para finalizar con el tema de reforma constitucional. ¿Por qué es importante este tema de la separación de poderes del Estado? Acá no alcancé a poner la imagen también, junto con la pirámide de Kelsen, que es la imagen de las cajas separadas de Montesquieu, ¿cierto? Que entiende que los poderes públicos se encuentran completamente separados. Por un lado, él entendía los poderes clásicos, por lo menos, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero evidentemente el hecho de que sean separados no implica que no se conecten entre ellos, ¿cierto? Y la manera en que se conectan es a través de los pesos y contrapesos. O sea, un poder controla al otro, ¿cierto? El Congreso controla al Ejecutivo, el Judicial, digamos, controla al Ejecutivo también, y así uno también tiene un cierto control con respecto al Judicial a través de diferentes mecanismos, ¿verdad? Se controlan entre ellos, se pesan y se contrapesan, ¿cierto? El punto es, ¿por qué se hace eso? Una cuestión que parece bastante obvia, pero también es bueno recordarlo. Eso se hace para evitar la concentración del poder. ¿Y cuál es el riesgo de la concentración del poder? Uno podría decir que incluso es más simple y es bastante más eficiente, ¿cierto? Pero ¿por qué uno busca evitar la concentración del poder? Es para evitar traspasar o pasar del poder institucionalizado, es decir, yo reporto a la institución, no a la persona, a un poder personalizado. Es ahí, digamos, donde tenemos el riesgo de caudillismo, es de ahí donde tenemos el riesgo de poder personalizado, ¿ya? Y es por eso que la separación de poderes, sea cual sea el sistema de gobierno que se adopte, sea que se mantenga un presidencialismo, sea que pasemos a un sistema semipresidencial, es importante, digamos, de tenerlo en consideración para evitar ese vicio que es la concentración del poder. ¿Cómo regula la Constitución la separación de poderes o cómo regula los poderes públicos? Si pudiera dividirlo en dos, lo dividiría en poderes clásicos y en poderes de control, ¿ya? Dentro de los poderes clásicos, la Constitución trata evidentemente, por un lado, el poder ejecutivo, ¿cierto? El gobierno, donde se establece expresamente que tanto el gobierno como la administración recae en el presidente de la República, quien es a su vez el jefe de Estado. Se regula también el Congreso Nacional, donde se dice que el Congreso, ¿cierto? Tenemos un Congreso bicameral, Senado y Cámara, y también se establece todo lo que es el procedimiento legislativo. La tramitación legislativa se encuentra ahí, ¿cierto? Y el Poder Judicial, ¿verdad? El hecho de establecer que exclusivamente la facultad jurisdiccional, es decir, conocer las causas civiles y criminales, juzgarlas y hacer ejecutar los juzgados, recae en los tribunales de justicia. ¿En cuáles? Solamente los que la Constitución y la ley establecen, ¿ya? Particularmente lo que la ley establece. Dejando claro y dejando amarrado en la Constitución la importancia de que estos poderes clásicos estén establecidos ahí, pero también que estén establecidos sus atribuciones. Volvamos siempre a lo básico, estructura y organización para limitar el poder de tal manera de poder garantizar ciertos derechos y libertades de las personas. Y luego el poder de control, ¿cierto? Hay dos instituciones más que trata la Constitución, que son importantes, que es la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Acá, en términos generales, la Contraloría, lo importante respecto a la Contraloría es su autonomía. Evidentemente, si la Contraloría no es autónoma, no cumple su rol, y su rol es controlar la legalidad de los actos administrativos, es decir, que el Ejecutivo actúe dentro del marco normativo y también velar porque la inversión de los fondos públicos se hagan correctamente, ¿cierto? Que la plata que se dice que se va a destinar para un determinado fin, efectivamente se destine para ese fin.
Y luego el Tribunal Constitucional, que ha sido bastante vilipendiado, ¿cierto?, cumple un rol de control de constitucionalidad. Es decir, nosotros tenemos estas reglas están en la Constitución, y el rol que tiene el Tribunal Constitucional es controlar, en el fondo, de que las normas, en la medida que haya requerimientos, en la medida que se cumpla, digamos, con los requisitos que están establecidos en la Constitución, que esas normas cumplan con la Constitución. Pirámide de Kelsen, ¿cierto? Supremacía constitucional. Quien está encargado de velar por eso es el Tribunal Constitucional. Todas las constituciones, digamos, modernas establecen un control de constitucionalidad, que puede ser un Tribunal Constitucional, puede ser Corte Suprema, puede ser una Corte Constitucional u otro mecanismo. Finalmente, la reforma de la Constitución, lo voy a hacer bastante simple, la Constitución establece un mecanismo de reforma, ¿ya? Ese mecanismo está en el capítulo 15 y básicamente consiste en que la reforma se hace a través del Congreso, ya sea de iniciativa del Presidente de la República o ya sea iniciativa, digamos, del propio Congreso. Es ahí donde se hace la reforma a la Constitución. ¿Qué tipo de reforma? Puede ser una reforma total, es decir, una Constitución nueva, ¿cierto?, donde pasamos por todos los capítulos, que fue lo que pasó el año 2005, donde se reformaron 12 de los 15 capítulos que vimos, o bien puede ser una reforma parcial, ¿cierto?, que es lo que vimos con los gobernadores regionales, que es lo que vimos, por ejemplo, con la creación de la Defensoría de las Víctimas, que son reformas parciales a la Constitución, ¿ya? Ahora, ¿cómo opera esto? Bueno, evidentemente para reformar la Constitución se requiere pasar por ciertos quórums, ¿cierto? La regla general para reformar la Constitución es un quórum de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, para la mayoría de los capítulos. Pero hay algunos capítulos que son especialmente sensibles, o al menos sí se consideró, que tienen un quórum superior, que es un quórum de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, y tratan principalmente 6 temas, ¿ya? Las bases de la institucionalidad, que las vimos, derechos y deberes fundamentales, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas, Consejo de Seguridad Nacional y reforma a la Constitución. Evidentemente el capítulo de reforma tiene que tener un quórum alto, porque si no, simplemente se reformaría ese capítulo para reformar, digamos, la Constitución. Y finalmente, bueno, ¿por qué se establecen quórums altos? Que ha sido una materia de discusión respecto a este asunto. Bueno, se establecen quórums altos volviendo a lo básico, ¿cierto? Si la vocación que tiene una Constitución es de estabilidad, es de permanencia, entonces lo lógico es que al menos se requiera llegar a grandes acuerdos para hacer un cambio a esas reglas del juego que son básicas, ¿cierto? Se dice en el fondo que estas reglas del juego, o que mejor dicho, la Constitución es una suerte como de Constitución atípica, ¿cierto? Porque establece estos quórums que son enclaves, que son básicamente una trampa, etc. Pero la realidad es que las constituciones del mundo modernas, ¿cierto?, establecen quórums que son altos, incluso superiores en algunos casos a los 2/3. En síntesis, ¿qué temas son centrales de tener en cuenta en una nueva Constitución? A mi juicio, tomando en cuenta la Constitución actual, evidentemente que hay que entrar a ese debate, eso se lo voy a dejar a Víctor Manuel Avilés, digamos, respecto de si esto es una hoja en blanco o no, pero si uno quisiera proyectar, digamos, qué temas de esta Constitución son importantes de tocar, independiente cuál sea el tenor en virtud del cual se tocan, yo diría que son estos temas, ¿cierto? Un resguardo del Estado de Derecho, que quede claro, digamos, esta regla, al menos, de que uno no puede traspasar sus atribuciones, el principio de separación de poderes, la igualdad ante la ley, ciertos derechos sociales que están reconocidos. Importante tener en cuenta la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para mandar ciertos temas al Congreso, teniendo en cuenta un sistema presidencial. Si caminamos, digamos, hacia otro sistema como el semipresidencial, también habría que tener en cuenta eso. ¿Para qué? Para evitar demagogia y populismo, derechos fundamentales, derecho de propiedad, básicamente libertad de emprendimiento. Y respecto de los organismos que son especialmente delicados, como es el Banco Central, como es la Contraloría, y como es un control de constitucionalidad que pueda ser efectivo, también es muy importante tener en cuenta esa autonomía, y que esa autonomía esté establecida en la Carta Fundamental. Muchas gracias. Podríamos haber tenido este resumen, examen de constitucional, espectacular, en 25 minutos, un baño muy profundo. Bueno, a continuación dejamos con ustedes a Víctor Manuel, que ya va a entrar en la materia de la reforma. Así que, Víctor Manuel, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá, me gusta mucho. Lo que he visto estos días, mi amigo Juan Francisco, hemos trabajado intensamente desde hace un par de meses en el Instituto de Libertad y activamente desde que se generó este movimiento social en Chile, y eso me da un tremendo gusto ver que ha podido contagiar a todos ustedes aquí presentes. Estoy seguro que en el pasado los aquí presentes tuvimos serias diferencias en cuanto
a si había que dar lugar a reformas constitucionales o no. Pero hoy eso ya no tiene sentido. Hoy la realidad se nos ha impuesto y debemos entrar al mundo de los cambios constitucionales. Eso nos une y nos obliga, como hombres de derecho, a asumir el deber de conversar, dialogar con la mayor cantidad de chilenos posibles, a efectos no de convencerlos de votar de una determinada manera, a efectos de hablarle de aquello que se ha silenciado por décadas, que es la forma en que se configuran las sociedades. ¿Cuánto nos necesitamos unos de otros? ¿Para qué están las instituciones? ¿Qué son los partidos políticos? ¿Por qué son útiles los partidos políticos? Tenemos una tremenda labor y yo creo que la forma en que hemos estructurado este panel, donde Rodrigo expone del problema Omar de fondo, qué nos pasó como sociedad, donde la CONI hace un repaso de la Constitución en términos simples, básicamente para recordarnos las cosas que vamos a tener que conversar con muchos chilenos. Y finalmente, donde me queda a mí hablar del abismo. Porque la charla que les voy a dar yo es una charla desde el filo del abismo. El derecho constitucional es esencialmente político. No puede ser neutro. No es neutro. Pero puede ser jurídico allí donde hablamos de las normas que existen. Pero estamos hoy día hablando del abismo, es decir, de las normas que van a existir y de cómo se crea una constitución. La primera parte de mi charla se va a referir al acuerdo y la segunda a algunos temas que estoy seguro serán objeto de arduas discusiones constitucionales en el futuro, porque ya lo vienen siendo, para los que quisimos escuchar, y acá estoy seguro que hay muchos, desde hace décadas. ¿Qué pasó? Yo voy a tomar el PowerPoint, a diferencia de Rodrigo, pero no soy muy bueno para hacerle caso a esta cuestión, pero voy a ir moviéndolo. ¿Qué nos pasó? Lo primero, el sistema de mercado lo pretendimos usar para dar respuesta a todos los desafíos de la sociedad y del hombre, cuando era simplemente una regla para asignar correctamente recursos. Lo transformamos en un monstruo para contestar temas valóricos. La libertad perdió además el sustrato de responsabilidad que traía asociada, simplemente nos quedamos en la libertad. Y por décadas hemos escuchado un mono discurso desde el sentido y de la perspectiva económica. Eso infantilizó y aisló a muchas personas de muy buenas ideas de lo que es el pensamiento y nos dejó en la situación actual. Segundo, lo mismo se tradujo en desconocimiento de las instituciones. Consideramos al ser humano muchas veces como un factor productivo, con buenos argumentos, solamente como consumidores, pero no necesariamente como ciudadanos, es decir, como aquel ser pensante que debía entender por qué estaba asumiendo sus obligaciones en una sociedad que nos correspondía a todos y no solamente en beneficio propio. Además, sabemos que la expansión del sistema de crédito, que gracias a Dios ha permitido a millones de ciudadanos abandonar la pobreza y entrar a la clase media, no tiene la misma inmediatez, o tiene una inmediatez mucho mayor que el sistema político para dar respuesta, por ejemplo, a las angustias que generan a las familias el hecho de poder perder un trabajo y volver a aquella pobreza de la que con mucho esfuerzo personal escaparon. La cultura de los derechos sin deberes, hijos formados en familias muy esforzadas, que por una u otra razón han querido darles a sus hijos todo aquello que ellos no lo tuvieron cuando niños. Han transformado también a los hijos muchas veces en personas que no han podido dar el paso a la adultez con la sensación necesaria de que hay deberes y no solamente derechos. Una clase media tremendamente forzada, sin una red de protección social. Es decir, la permanente idea de que un accidente, una enfermedad o la pérdida del trabajo puede significar dramáticamente la vuelta a la pobreza. Un lockout institucional. El año 2013, junto a mi ex socio Carlos Larraín, trabajamos en Renovación Nacional el proyecto con la democracia cristiana y planteamos que nos avecinábamos a un problema de proporciones mayores. Básicamente, que se iba a producir un lockout o bloqueo entre dos autoridades legítimas. El presidente de la República, elegido con un sistema naturalmente mayoritario, por un lado, y el Congreso Nacional,
que iba a ser elegido con un sistema proporcional, como hoy día tenemos en materia electoral, que permitió el ingreso de muchas fuerzas que nosotros queríamos llevar al Congreso para evitar que estuvieran fuera del Congreso y siguieran deslegitimando las instituciones políticas básicas de una democracia, obviamente el Congreso Nacional. Pero si no se producía la conjunción de la fuerza del presidente con la del Congreso Nacional, se iba a producir un bloqueo entre dos autoridades legítimas. Bloqueo que fue la causa conocida de la inestabilidad democrática de los países de Latinoamérica durante el siglo XX y, increíblemente, es la causa también de que probablemente un 20% de la población de aquel 55% que aprobó a Sebastián Piñera en la última elección haya estado hoy día marchando en las calles y desafectándose del gobierno. No fue posible ejecutar el programa de gobierno por este lockout institucional que era de libro y que está en nuestra Constitución. Atomización en el Congreso Nacional, producto del sistema electoral, y esta competencia centrífuga. El sistema binominal obligaba a converger hacia el centro. La gente trataba de ganar el voto en el centro y eso templaba el discurso. Cuando avanzamos a un sistema proporcional también se avisoraba que la posibilidad de optar en distritos, por ejemplo, con una proporción de 8 diputados electos, iba a generar una propensión a discursos más radicales y atomizados. El solo olor a binominal nos valió amplitud, nos valió el Frente Amplio. Evidentemente esto podía pasar y pasó. Y finalmente, la ausencia de controles institucionales efectivos frente al abuso. Todo esto lo quiero recordar porque, y acá un mensaje, ¿no es cierto? Cuando nosotros enfrentemos el debate constitucional que viene, no solo debemos enfrentarnos atrincherándonos en la defensa de ciertos principios y normas constitucionales que estimamos están válidamente recogidos y positivamente establecidos en nuestra actual Constitución. Debemos preguntarnos qué debemos cambiar también de nuestra actual Constitución, cómo soñamos nuestro país y qué vamos a salir a ofrecerle a los chilenos como constitucionalistas y como hombres de derecho. Porque si nos reducimos a simplemente defender lo que hay, estamos desde ya perdidos y estamos renunciando a esta oportunidad histórica de lograr un mejor país para Chile y un país más moderno. Creo que también tenemos algo que reflexionar ahí. ¿Qué es lo que es el acuerdo? Hay una cosa fundamental. El acuerdo no establece el ejercicio de la potestad constituyente originaria. La potestad constituyente originaria, siguiendo Schmitt, no es más que el pueblo, y no cualquier pueblo, el pueblo que tiene la capacidad de imponerse por la fuerza y establecer un orden que impone y llega adelante en el tiempo. ¿Es esto el acuerdo? Claramente no. Lo que hay es el poder constituyente derivado del Congreso Nacional que ha establecido reglas para el ejercicio del poder constituyente. No se trata en consecuencia de un poder constituyente de un pueblo que se establece en una turba. Digo esto porque sé que hay muchos críticos del acuerdo que quizás no están mirando las cosas de la forma que las miro yo y les planteo ese primer tema. No se le ha dado espacio a la turba. Ha sido el Congreso Nacional, recogiendo el llamado del presidente de la República, que ha establecido una forma de poder constituyente derivado que se va a terminar de regular a través de consultar a la ciudadanía. ¿Qué aspectos positivos tiene el acuerdo? El primero es que se alcanzó en el Congreso Nacional. No hay democracia sustentable sin un Congreso Nacional que goce de prestigio. Se han comprado algunos parlamentarios, y muchos del sector al menos afín a mí, que el Congreso está deslegitimado. Si el Congreso está deslegitimado, señores, les pregunto, ¿quién va a seguir dictando las leyes en los 2 años de gobierno que nos queda? El Congreso no está deslegitimado. Hay un discurso que pretende señalar que el Congreso está deslegitimado y ese discurso viene de aquellos que no fueron capaces de ganar en las urnas el poder que hoy día están tratando de imponer desde las calles. Nuestro Congreso Nacional goza de toda la legitimidad que le da haber participado y haberse establecido en un proceso democrático impecable como fue el del año 2017. Segundo, obedeció a un llamado del presidente de la República. Tenemos a nuestra máxima autoridad tendiendo una mesa y todas las fuerzas políticas democráticas del Congreso acogiendo y llegando a un acuerdo. En tercer lugar, plantea una reforma constitucional, no algo nuevo. Ya verán por qué sostengo esto. Me referiré a ello más adelante. En cuarto lugar, se alcanzó con un amplio espectro político, simplemente quedando aislado, autoaislado, nadie trató de aislarlo, las fuerzas no democráticas. En quinto lugar, y esto es muy importante, sepultó la peor de las formas de una asamblea constituyente.
Algunas personas que trabajan conmigo me sostienen que esto no es una asamblea constituyente. Yo les digo, no sé, porque la asamblea constituyente tiene 1000 formas distintas, cuántas personas la componen, se les paga o no se les paga, cómo se les elige, cómo adoptan acuerdos, cuánto duran, qué poderes tiene, solamente el de redactar la constitución, redactar o aprobarla, o redactar, aprobarla y tener la posibilidad, como ocurrió en Venezuela, de disolver la asamblea venezolana, es decir, acabar con el poder. Son muchas las alternativas. Esto no es una asamblea constituyente. Y si lo es, la alternativa de la Convención Constitucional no es una asamblea constituyente en la peor de las formas. Y tengan presente, hace una semana avanzábamos presurosamente a la posibilidad de tener una asamblea constituyente en la peor de las formas. Esto es un avance. Incluso, de ser correcta la idea del profesor Atria, de que esto de la hoja en blanco significa que si no se llega a un acuerdo por 2/3, todo queda a nivel legal y en consecuencia por simple mayoría se acaban ciertas normas del bloque de constitucionalidad. Incluso si eso fuera cierto, no hemos llegado tampoco a Venezuela porque ¿qué nos queda? Nos queda una democracia. Si en esos años se ejerce el poder de la mayoría para destrozar normas de rango constitucional que están contenidas hoy día en leyes orgánicas constitucionales, bueno, a la vuelta de 4 años tendremos una elección que podremos ganar. Venezuela no tiene democracia. La Constitución de Venezuela llegó a 280 artículos, se constitucionalizaron todas las materias posibles y se les puso el mismo cerrojo que algunos que miran con buenos ojos a Venezuela, hoy día critican en la Constitución actualmente vigente. Solo se trata esta Convención Constitucional de un órgano redactor, tampoco va a ser el que lo aprueba va a ser el pueblo y después de un proceso que nos da tiempos. Hace una semana y media, señores, enfrentábamos un plebiscito ilegal llamado por las municipalidades que iba a tener una tremenda autoridad sobre la Asamblea Constituyente. Hoy día eso se acabó. La institucionalidad de la democracia chilena reaccionó. Tenemos hasta abril para ver si se aprueba o no desaprueba la idea de una nueva Constitución y tenemos también casi un año para ir formando a nuestros futuros asambleístas. ¿Cuáles son los aspectos negativos del acuerdo? Probablemente si le consultábamos a la ciudadanía a través de una encuesta hace un mes y medio cuántas personas creían que la violencia era legítima, nadie se hubiera atrevido a decir o no más de un 1%. Las encuestas de los últimos días, un mes y medio después, dicen que un 20% de la población chilena considera que la violencia es un método de acción política legítima. ¿Qué es lo que pasó entre medio? Al menos 2 cosas. 1, quedó demostrado que con la violencia en las calles se consiguen cosas. Quizás faltó explicaciones desde la autoridad señalando de dónde salía cada peso que se destinaba a un programa social para que la gente entendiera qué se estaba haciendo. Y segundo, está quedando la sensación de impunidad frente a aquellos enormes destrozos de los que fueron víctimas no solo las grandes empresas, sino también las pymes y el corazón de los chilenos. Fue un acuerdo arrancado en la mitad de la violencia y eso no es positivo. Segundo, el acuerdo no contempla la posibilidad evidente. La pregunta evidente era, ¿por qué no revalidar plebiscitariamente la Constitución actual? No contempla otra pregunta evidente, como era, ¿por qué no modificar la Constitución actual y someterla finalmente a un plebiscito aprobatorio por la ciudadanía? Eso quedó excluido. Entiendo que se había extendido en la ciudadanía la idea de que la Constitución actual no tenía nada rescatable, pero también estoy seguro que hay un enorme desconocimiento y ahí tenemos una enorme oportunidad todos los acá presentes. Estoy seguro que cada vez que chilenos vayan escuchando y leyendo las normas de la actual Constitución, ese 20% que hoy día dice aprobarla puede crecer sustantivamente. Y esto es muy importante, creo yo, porque en el debate de la nueva Constitución no es lo mismo llegar a debatir diciendo que hay buenas ideas en la Constitución que hoy día nos rige, señalando que esa Constitución tuvo un apruebo o un desapruebo de una nueva Constitución de un 45%, que de un 5%. Va a ser muy difícil sostener en ese debate que nuestra actual Constitución contiene normas que son positivas y principios que vale la pena rescatar si en el plebiscito habilitante esa Constitución ha obtenido un 5 o un 10%. No estoy diciendo cómo votar, simplemente le estoy dando elementos de juicio para que cada uno lo decida. La combinación de la hoja en blanco con los 2/3 es un mecanismo que nos obliga a dialogar y a dialogar hasta el final, hasta alcanzar un acuerdo que nos represente en la mayoría y de la mejor manera posible. También es un mecanismo para evitar que se constitucionalicen materias que no necesariamente son constitucionales. Pero claro, algunas personas que durante años han hablado de trampas en la Constitución actualmente vigente porque no se puede modificar si no se logran los 2/3,
no han dudado hoy día en pretender que se ha hecho un acuerdo con la inteligencia de nuestros parlamentarios para crear una nueva trampa. No, señores, el acuerdo fue adoptado de buena fe. Esto de los 2/3 y de la hoja en blanco, lo único que busca es forzar a aquellas personas que estén ahí a negociar hasta el final y llegar a un acuerdo. Pero la Constitución es una codificación de normas, es un código político. En consecuencia, debemos sostener que como tal se aprobarán normas por 2/3, cada una por separado, pero al final hay que revisar que cada una de estas normas que se han ido adoptando por separado trabajen sistemáticamente unas con otras. Es naturalmente necesario realizar una aprobación final, por 2/3 partes también, que apruebe el texto como ha quedado. Segunda defensa. La Constitución no es cualquier cosa. Las constituciones partieron hace 2 siglos o más siendo la organización del poder, como explicó la CONI. Con los años fue un tremendo logro que las constituciones lograran incorporar en su seno aquellos elementos de derechos y libertades que iban surgiendo en tratados de forma paralela a la Constitución y que ahora son parte de la Constitución. En tercer lugar, las constituciones llegaron a regular el poder constituyente para evitar que tuvieran que ser las revoluciones y las turbas en las calles las que por la fuerza establecieran nuevas constituciones. Pues bien, si lo que sale de esa Asamblea Constituyente no tiene una correcta regulación de derechos y libertades, de la separación de los poderes, de los 3 poderes y una buena forma de regulación de la Constitución, eso no es una Constitución y eso no se puede someter a plebiscito. En consecuencia, esta hoja en blanco no es tal. Lo que tenemos básicamente es la oportunidad de discutir uno a uno los puntos, pero si no hay un acuerdo, efectivamente va a pasar a rango legal. Pero yo pregunto, ¿a rango legal de qué? Porque si llevamos a ultranza el discurso de Fernando Atria de que todo es una hoja en blanco, yo les pregunto, ¿rango legal de qué? ¿Quién va a aprobar una ley si no hemos aprobado un Congreso? ¿O pretenderemos que el Congreso Nacional existe sin una Constitución que le dé conocimiento? Evidentemente eso no funciona, es la propia Constitución la que va a crear el legislador y ese legislador, ¿no es cierto?, va a ser aprobado necesariamente también con 2/3. Finalmente, el derecho internacional de los derechos humanos nos da sólidos principios que nos van a ayudar mucho en esta etapa. Existe un principio de la no regresividad o la progresividad de los derechos. Es muy grave que un Estado que ha reconocido ciertos derechos los desconozca y los prive con posterioridad. En consecuencia, no se puede volver atrás en materia de reconocimiento de derechos humanos y libertades. En consecuencia, este principio también debemos hacerlo valer en la Constituyente. Por lo mismo, cuando se habla de una hoja en blanco, a menos que me quieran decir que la hoja en blanco va a pasar por sobre los derechos fundamentales de las personas que están consagrados en todos aquellos tratados que por años hemos venido aprobando en Chile, no estamos hablando de una hoja en blanco, al menos no una hoja en blanco en contra del ser humano. También tenemos que hacer esa defensa y plasmarla con fuerza. El voto informado. Todos lo sabemos. No hay libertad si no hay conocimiento y voluntad. Debemos exigir a nuestros legisladores que se aclare hasta la paranoia, hasta la última coma, qué significa convención constituyente, qué significa convención mixta constitucional, cómo va a funcionar, para que en el momento que los chilenos voten en el plebiscito lo hagan de manera informada. Si no, nuevamente se estará dando un cheque en blanco a los políticos que puede generar una tremenda frustración. Segundo supuesto. Es necesario que todos trabajemos por la democracia y por la paz en los meses que se nos avecinan. No podemos llegar al plebiscito con una pistola en la cabeza. Si no existe paz en los días previos al plebiscito, ese plebiscito no va a ser legítimo. Si ese plebiscito no es incuestionablemente legítimo, no lograremos lo más positivo que buscamos a través de una nueva Constitución, que no es otra cosa que poder defenderla como un acuerdo tomado democráticamente y sin presiones que dé estabilidad y que dé la estabilidad que las familias y los que toman decisiones exigen para seguir haciendo crecer este país. Debemos preocuparnos en consecuencia de ser contribuyentes de la paz. ¿Se hacen todas las preguntas razonables en este plebiscito? Yo creo que no. Hay 2 preguntas que se podían hacer. Por ejemplo, ¿cuándo? ¿Partíamos o no partíamos del texto de la Constitución? Pero, independiente de eso, a mí me parece que la primera pregunta del plebiscito, esa que dice, ¿queremos o no una nueva Constitución?, podría entenderse que recoge al menos la segunda inquietud, en cuanto a si es buena idea reconocer como válidos los principios o discutir a partir de principios que ya están en la Constitución, porque nuestra Constitución efectivamente fue hecha en el 80, fue rehecha en el 2005, ha sido modificada más de 40 veces, que ha tocado más de 240 normas de los 13 capítulos de los 15, pero sin duda obedecen a una tradición constitucional chilena. Hay muchas normas que vienen de nuestra historia, que nos definen como pueblo. En consecuencia, a menos que estemos pensando con la idea de la hoja en blanco,
de rearticular o hacer un experimento social, debemos también mirar nuestra historia. Y por lo mismo creo que la primera pregunta puede estar contestando también una metapregunta en el metalenguaje. Es decir, los que votan por el rechazo a la nueva Constitución pueden estar diciendo que, con plena conciencia de que se va a avanzar una nueva Constitución, estiman que aquello que está en la Constitución actualmente vigente son elementos, principios, derechos, valores y libertades que vale la pena de que sean considerados seriamente en la segunda etapa de redacción de la Constitución. Y estoy seguro que no da lo mismo que esa pregunta se responda con un 5% que rechaza la nueva Constitución que con un 45% que rechaza la nueva Constitución, 45% que no es inalcanzable. Porque, como lo dije hace unos minutos, para aquellos que tengan la importante labor de participar en la Convención Constituyente, poder decir que lo que existe en la Constitución actual ha sido aprobado con un 45% de la población, le da un tremendo peso, porque un 45% es más que el tercio más uno, que es lo que se toma como regla de exclusión en los futuros acuerdos. En cuanto a la Convención Mixta Constituyente, personalmente me gusta más como solución por la misma razón que dije. Mantiene un rol importante del Congreso Nacional en la discusión del Tribunal del Constituyente y por lo tanto asegura un mayor prestigio de su rol a nivel nacional. Mantiene la experiencia de los parlamentarios, los conocimientos de algunos parlamentarios, su capacidad de llegar a acuerdos, que lo han venido trabajando durante su labor. Yo creo que ahí hay efectivamente un valor importante. Pero todavía quedan muchas preguntas. ¿Cómo se elige, ¿no es cierto?, a los miembros? No está contestado, salvo genéricamente. Se dice que se va a ocupar el sistema de elección proporcional que se ocupa para los diputados. ¿Qué significa eso? No va a ser un sistema mayoritario, o sea, no va a poder ser uno por cada distrito, cuestión que sería muy mala idea, al menos para las personas de mi pensamiento. Ustedes podrán entender por qué. Probablemente a muchos les acomodaría que fueran 2 personas por distrito, cuestión que probablemente no va a ser del gusto de muchos de los que no tienen mi pensamiento. Ustedes podrán imaginar por qué, porque tendría un poquito de olor a binominal. Pareciera lógico, entonces, pensar en distritos de una magnitud equivalente a los actualmente vigentes, 3 a 8. ¿Y por qué creo que es lógico? Porque de esa forma nadie toma ventaja. Tiende a representar las mismas reglas del Congreso, que está decidiendo esto, en la Convención Constituyente. Pero esto es un tema que hay que trabajar, también queda ahí expresado. ¿Cuál es el problema? Es que si ponemos 155 diputados en la Convención Mixta Constituyente, nos hemos llevado a ella a 155 de los 198 miembros del Congreso. 155 son los diputados, 43 son los senadores, y por lo tanto estaríamos llevándonos a la mitad, casi 3/4 partes del Congreso. Es probable, en consecuencia, que si la opción es la Convención Mixta Constituyente, la magnitud de los distritos baje de 8 a 4, de manera tal que la integración sea de alrededor de 70. Pero todo esto está por verse. Aquí está lo que les expuse de por qué yo creo que no puede interpretarse el discurso de la hoja en blanco de la manera que creo oportunistamente han planteado algunos. Nadie de los que llegó a ese acuerdo estaba pensando en un acto de mala fe. Los acuerdos, lo sabemos los abogados, se interpretan de buena fe. No puede llegarse al absurdo de sostener que Chile va a olvidarse de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que Chile se va a refundar hoy día y se va a olvidar de toda aquella tradición constitucional que nos conforma como nación. Y finalmente, si la idea es no permitir los acuerdos para que las materias pasen a rango legal, bueno, la idea de los otros será, si estamos en el mundo de la trampa, decir, bueno, no aprobamos en consecuencia la existencia del Congreso Nacional para que apruebe esas leyes. Evidentemente, eso no ha sido el objeto del acuerdo. Esto, la Constitución culpable, no vale la pena que se lo diga, pero el rol del Tribunal Constitucional que debemos explicar es resguardar la supremacía constitucional. Y en muchos casos, el Tribunal Constitucional ha adoptado acuerdos que van directamente en la protección de derechos de las personas, de personas concretas. Ahí pongo algunos ejemplos. Cuando se intentó dejar a los alumnos pobres, que ya venían castigados por haber estudiado en colegios públicos, que lamentablemente sabemos no tienen la calidad en Chile de aquellos colegios en que probablemente la mayoría de los acá presentes estudiamos, además por tener que entrar a una universidad privada no se les quería dar acceso al crédito del Estado. Pues bien, el Tribunal Constitucional dijo acceso al crédito del Estado universal. Y así tantos otros casos, no vale la pena, pero los invito a que busquen porque esos casos existen.
Constitución Máximo Mini, lo dejo pasar. Algunos temas contingentes, y acá me voy ya despidiendo. Estado social de derecho, subsidiariedad, solidaridad. Personalmente, y puede tener que ver con la formación que tengo en la Universidad de Chile, creo que nuestra Constitución no consagra el principio de la subsidiariedad. Consagra normas específicas que recogen aspectos específicos de aquel principio. Y por lo mismo, me siento hoy día con toda la autoridad cuando alguien me plantea que la Constitución debe recoger el principio de la solidaridad como respuesta al principio de la subsidiariedad, de decirle, no vamos a hacer en la nueva Constitución no vamos a crear el mismo defecto que por años me has dicho, que nuestra Constitución no es una casa de todos y que va estableciendo un modelo económico ahora de signo diverso. La Constitución del 80 ha permitido perfectamente establecer empresas del Estado allí donde ha sido necesario. El año 2008, en plena crisis del gas, se creó por ENAP la empresa GNL Quintero, que salvó el problema de la crisis del gas, y alguien exigió una ley para la existencia de esa empresa. Las empresas del Estado se han podido crear siempre con una ley de quórum calificado, mayoría más uno. En consecuencia, siempre el Estado ha podido asumir el rol. Cada vez que el Estado ha debido expropiar, ha podido hacerlo. Y si el Estado y la ciudadanía ha considerado realmente importante hacerse de un bien privado, ha podido hacerlo pagando su justo precio. Aún más, se han podido establecer limitaciones al derecho a la propiedad sobre las cuales hoy día se discute si son indemnizables. Yo creo que debiésemos pensar en la nueva Constitución, ¿por qué no pedir que aquellas limitaciones que afecten a personas específicas? No estoy hablando del plan regulador comunal, estoy hablando de la constructora Santa Beatriz, a quien se le desconocieron sus permisos en Isla Negra para construir después de haber adquirido una zona histórica declarada posteriormente. Bueno, estoy pensando que esas personas quizás debemos pedir que se indemnicen, pero lo que les quiero transmitir, nuestro Estado siempre ha tenido las herramientas, si hay un consenso suficiente para aprobar una ley de expropiación, para efectivamente hacer primar el interés social y colectivo por sobre el interés individual, pagando lo que corresponde. Queridos amigos, creo que tenemos un tremendo deber. Nuestro deber hoy día es unirnos, conversar, formarnos y salir a hablar con muchas personas. La sed que ustedes han tenido de conversar y estar acá es impresionante cómo se multiplica para aquellas personas que no saben de derecho constitucional. Si cada uno de los acá presentes, y creo que hay más de 250, es capaz de realizar 10 charlas de 10 personas, habremos realmente logrado el objetivo que nos propusimos con Juan Francisco y todo el equipo que ha colaborado en la realización de esta charla. Muchas gracias y los estimulo a trabajar. Bueno, Víctor Manuel, yo agregaría la sed, miedo a no saber y no poder controlar el futuro, que yo creo que ninguno de nosotros ha tenido o ha sentido ese temor. Y eso es lo que nos llamó a nosotros a convocarlos y a empujarlos a participar, a involucrarse, a meterse, a no quedarse dormidos ni sentados en la vereda mirando cómo pasan las cosas en nuestro país y adquieren un color que después no nos gusta. Tenemos una cantidad de preguntas, voy a ir, como dije, por orden de llegada. Vamos a tratar de contestarlas más que se pueda hasta las 8. Nos quedan 25 minutos y terminamos. Ahí hay un micrófono, no sé si funciona. Ya. Francisco, sí. Una cosa, le podría pedir, porque se está yendo gente, si pudiera circular las hojas de cabilderos por si alguien quiere anotarse. Sí. Ahí para que circulen. Muchas gracias. Están en la entrada, hay gente de cabilderos para los que se quieran, y también del libro por si quieren registrarse. Y también los invito a registrarse en los grupos de trabajo, que como les expliqué al principio son 5. Vamos con la primera pregunta. Claudio Lizana, pregunta para el profesor Correa. Mencionó usted que la Constitución del 80 tenía ciertas particularidades que no se encuentran en el derecho comparado. ¿A qué se refería en específico? La ventaja de trabajar con abogados es que puedo asumir que todos sabemos que una ley no es solo un texto, sino que es cómo se interpreta ese texto. Por lo tanto, la Constitución no es solo la Constitución, el texto, sino que es ese texto cómo resulta interpretado. Y lo que yo diría es peculiar de la Constitución Política de la República de Chile es que es una Constitución que ha sido interpretada de modo denso.
A mí me alegra escuchar a Víctor Manuel en que no está el principio de subsidiariedad en la Constitución, yo tiendo a coincidir con eso, pero lo que ocurre es que la interpretación que se ha dado a la Constitución tiende a ser extremadamente densa y por lo tanto una cantidad significativa de leyes son declaradas, no sé si significativa, pero importantes, de leyes que son muy importantes, son declaradas inconstitucionales y yo creo que no lo serían en otro país del mundo. Son constituciones más parcas, regulan el sistema político, pero no son interpretadas de modo que tengan un alcance como el que se les ha dado en Chile. Podría dar detalles y ejemplos, pero yo no creo que dado el constreñimiento de tiempo prefiero evitarlo. Gracias. Lo voy a hacer por el chat si quieren. Muchas gracias, Rodrigo. Titi Olavarría pregunta para el profesor Avilés. En su diagnóstico de la crisis no veo referencia a la incapacidad del Estado de hacerse cargo de las necesidades de la ciudadanía y de controlar los abusos de los beneficiados por el libre mercado. ¿Qué rol juega el Estado y sus instituciones? ¿Tienen alguna responsabilidad? Bueno, yo creo que efectivamente, desde el punto de vista del derecho constitucional, la combinación de un sistema presidencial de gobierno con un Congreso electo en base al sistema proporcional impidió que se pudieran aprobar las leyes que pudieran dar respuesta rápida a las necesidades que además fueron prometidas en el programa del presidente Sebastián Piñera. Eso evidentemente creó una gran frustración. Y segundo, me parece que efectivamente hay mucho que pedirle a los jueces y muchas explicaciones que pedirle a los jueces en cuanto a cómo han aplicado las leyes. Creo que las herramientas legales están y estoy también muy seguro que no ha sido la Constitución, que es el tema que hoy día nos llama a conversar, aquella que ha impedido la verdadera, legítima y total sanción de las personas que han abusado en Chile. Gracias. Martín del Río pregunta para el profesor Correa. ¿Qué soluciones a la crisis que él explicó estarían en una Constitución? Bueno, el problema que yo diagnostico es básicamente un sistema político trancado y por lo tanto la solución naturalmente van por establecer un sistema político que es capaz de ofrecer soluciones. Por lo tanto, donde hay agencia política, donde el gobierno puede llevar adelante su programa. Está abierta la discusión cómo se hace eso. Yo, y lo he dicho por escrito, creo que hay que avanzar hacia un sistema parlamentario. Me parece que es la única forma de tener un sistema de gobierno hoy día, con un sistema, en eso estamos completamente de acuerdo, habiendo un sistema electoral de parlamentarios proporcional. Yo creo que no puede haber un sistema de gobierno dada la estructura presidencial, dada la estructura política que tenemos en Chile. Por lo tanto, el gobierno debería ser generado en una coalición parlamentaria. Ese me parece a mí que es el primer paso de la solución. Yo creo que sé que eso genera entre nosotros un tremendo escepticismo, pero yo creo que es una discusión que debemos... Oye, Rodrigo, una pregunta. La Constitución del 80 contemplaba una institución que era rara. Decía que el presidente de la República podía disolver el Congreso. Yo entiendo que el año 80 había tirria y mucho temor a que el presidente Pinochet eventualmente llegara a disolver el Congreso a los 2 días de haber sido electo el año 1990. Pero ahora en plena democracia, ¿podría ser esa una solución? Es decir, un sistema presidencial con la facultad del presidente de disolver por una sola vez el Congreso Nacional para llamar a una nueva elección, en aquel caso en que el Congreso Nacional no estuviera aprobando sus leyes. Como Perú. En mi opinión, no. Yo estoy a favor de que haya disolución, pero creo que por otra parte el jefe de gobierno tiene que surgir del Parlamento, de una coalición parlamentaria. Si no, no se asegura nada, el presidente de la República puede disolver, se hace otra elección y el nuevo Congreso vuelve a ser un Congreso donde carece de mayoría y el problema se perpetúa. Lo que yo creo que hay que generar es un sistema de gobierno en el cual el jefe de gobierno surge de la coalición en el Parlamento. Bien, gracias por la respuesta tan completa y interesante. Francisco Aninat pregunta para los tres, le damos a dar la oportunidad a la Connie de que conteste primero. ¿Qué aspectos de la Constitución actual no llevaría a la nueva Constitución, especialmente para evitar una nueva crisis? Difícil pregunta. Yo es que, bueno, quizás no voy a tratar de ser como abogada para estos efectos, pero lamentablemente sí. Yo creo que la Constitución en específico no tiene un gran problema respecto a este asunto y no hay nada hoy día, a mi juicio, en la Constitución que haya podido implicar una crisis como la que tenemos hoy día. Yo creo que acá hay dos temas. Hay uno que ya ha sido largamente tratado por Rodrigo y por Víctor Manuel. Yo creo que, aunque pareciera que no es así, el sistema electoral o el cambio del sistema electoral combinado con un sistema presidencial como el que tenemos hoy día es fatal.
El sistema electoral binominal, en términos bien simples, lo que hacía, y no solamente por un tema de conveniencia o no, era establecer un sistema de 60 distritos en el caso de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, los distritos eran más pequeños que los que tenemos hoy día, donde tenemos 28 distritos, donde las magnitudes, por supuesto, fueron mucho más grandes y la cantidad de población que hay en cada uno de esos distritos es muy grande y la cantidad de representantes que hay por esos distritos es muy grande. Por lo tanto, se generan dos fenómenos. Uno, que solamente tienen que ser parlamentarios que sean muy conocidos, salvo que hagan un esfuerzo tremendo y tengan muy buenos recursos para poder salir electo, salvo que uno salga también electo como por arrastre, que como en varias de las ocasiones, y bien también implica estas magnitudes grandes una poca accountability, o sea, un poca rendición de cuentas respecto de la ciudadanía en relación con sus parlamentarios. En el caso, por ejemplo, el distrito de Pudahuel y Maipú es un distrito de 1 millón de habitantes donde tienen 8 diputados. Entonces, ¿a quién le va a pedir, digamos, la persona que vive en Maipú rendición de cuentas respecto de esos parlamentarios? ¿A cuál de esos 8? ¿Ya? Entonces, yo creo que el sistema electoral, con eso cierro, creo que hoy día condiciona mucho y tiene muchos vicios que también se le alegaban al sistema binominal, que se decía que era poco representativo. Hoy día tienes parlamentarios que están electos por un 1%, por un 0,99%. Entonces, el tema de la representatividad versus la gobernabilidad, creo que pagamos muchos costos con eso. Fueron temas que se advirtieron y que lamentablemente no tuvieron solución. Lo segundo, solo para cerrar, el tema de la crisis social, al menos, todo el tema de demandas sociales, si uno analiza los cuerpos normativos que pudieron haber sido modificados o que pueden ser modificados para atender eso, pensiones, salud, tarifa eléctrica, agua, son puros cuerpos normativos que en el fondo están establecidos en la ley y que en esto la Constitución no tiene nada que ver. Gracias, Connie. Profesor Correa, profesor Avilés, ¿algún comentario adicional? Uy, qué cosas no llevaría, son tantas. Muchas, yo no llevaría muchas. Dado que estamos en un grupo de abogados, voy a mencionar una que no está, esto no le interesa nada a los políticos, pero a mí me interesa como abogado. Yo no llevaría el recurso de protección y no llevaría la Corte Suprema que tenemos. ¡Wow! Fuertes declaraciones. A ver, y déjeme, ya, acá lo firmo. Ni el recurso de protección, ni la Corte Suprema. No. El recurso de protección es un sucedáneo de un contencioso administrativo en forma. El recurso de protección es una vergüenza. Yo fui abogado integrante de la Corte Suprema, así que sé de lo que estoy hablando. Los recursos de protección se conocen en la tercera sala en algo así como 1 minuto, y si se le dedica algo tiempo, unos 5 minutos, sin oír abogado, no porque la Corte haga mal las cosas, es que no se puede hacer de otra manera. Porque hacer de otra manera significa trancar a la Corte. Y se toman decisiones en cuestiones muchas triviales, algunas no hay tiempo, pero podría contar las anécdotas de los casos graciosos que llegaban a la Corte en recurso de protección, pero algunas que son muy importantes y se resuelven prácticamente sin tiempo, sin estudio, sin oír abogado. Es un pésimo sucedáneo de la falta de un contencioso administrativo en forma. Y la Corte Suprema no es una Corte Suprema. Tenemos 50 Cortes Supremas en Chile. Tenemos 4 salas que se integran, y de nuevo les puedo dar fe, cambia lo que se resuelve por la integración de un abogado integrante. Una vez me tocó a mí una situación incomodísima porque yo integré la sala y estaba integrada por otros 2 abogados integrantes y sabíamos que los 3 formábamos mayoría, pero era una mayoría completamente contraria a lo que resuelve esa sala todos los días. Bueno, ¿y qué va a hacer uno si es lo que uno piensa? Yo estaba muy contento siendo disidente, pero cuando me tocó ser mayoría dije, esto es un desastre, o sea, qué mala suerte esta gente que justo le tocó hoy día que yo estuviera sentado en la sala. Es lo más... o sea, esto confunde, no es solo desagradable, esto es absurdo tener una Corte Suprema con 4 salas, un pleno que se integra todos los días de distinto modo. Nosotros no tenemos una Corte Suprema, eso no existe en ninguna parte del mundo. Argentina, que es un país mucho más grande que nosotros, tiene una Corte Suprema de 5 miembros, Estados Unidos, que es gigantesco, tiene una Corte de 9 miembros, nosotros tenemos infinitas cortes de 21 miembros y 12 abogados integrantes. Absurdo. Perfecto. Víctor Manuel. Sí, yo creo que, a ver, en materia del Tribunal Constitucional se podría eliminar el control preventivo obligatorio. Creo que es suficiente con la acción de inaplicabilidad que hoy día existe. Creo también que podría modificarse la forma en que se ejerce el control preventivo eventual, es decir, aquel que cuando estamos en la mitad de la discusión parlamentaria, un parlamentario que está perdiendo la discusión anuncia que va a ir al Tribunal Constitucional. Yo creo que por deferencia al proceso legislativo debiese abrirse un tiempo una vez que ha terminado el proceso legislativo para que se ejerza ese control
y no puede ni siquiera anunciarse en una etapa previa, es una cosa media teórica. Lo que quiero decir también es que hay cosas muy interesantes en materia de responsabilidad del Estado. El abuso, se ha dicho que ¿qué es lo que da la Constitución en relación al abuso? El Estado es un gran prestador de servicio para la mayoría de los chilenos, probablemente no para los que estamos acá en esta sala, no lo percibimos. Y la pregunta es, ¿tenemos en Chile un ombudsman o protector del ciudadano? Bueno, yo creo que ahí se podría modificar también bastante la Constitución. Perfecto. Mayra Federsen pregunta para todos. El profesor Avilés dijo que además de aprobar cada artículo con un quórum de 2/3, se tenía que aprobar toda la Constitución con el quórum de 2/3. ¿Esta posición no estaría dando un poder de veto a una minoría y podría condenar al fracaso el trabajo que se le dio a la Convención Constituyente, mixta o constitucional? ¿Por qué no parte el doctor Avilés, profesor? A ver, me parece que la respuesta de la aprobación total no tiene ninguna otra lógica que la de los 2/3. Es decir, aquello que esté quedando tiene que realmente representar a la mayoría y solo fuerza a llevar a una negociación. Lo que me parece complejo es que antes de iniciar estas conversaciones se esté planteando que un grupo de 1/3 más 1 que no esté de acuerdo con aquello que está quedando en la Constitución simplemente lo va a sacar de la Constitución. Eso no ha sido el espíritu del acuerdo y creo que esta exigencia, que es muy propia de estos sistemas de normas, de haber aprobado por separado y aprobar el todo, no va a ser la que va a ser, no puede producir el efecto de hacer caer el acuerdo. Perfecto. Connie. Brevemente, el tema de hoy día no está resuelto, ¿cierto? Lo que dice Víctor Manuel, finalmente hay dos interpretaciones distintas. Una es finalmente si va a tener este poder de veto o no, en términos de, o mejor, más que poder de veto, que nos logremos poner de acuerdo para incluir algo dentro de esa hoja en blanco, y finalmente si es que no cuaja, ¿cierto? Este conjunto armónico de normas, vamos a poder tener esta aprobación de 2/3. Yo creo que eso esperamos que sea así, pero no es algo que esté definido. Lo que sí se podría hacer, y entiendo que también se va a formar una comisión técnica que básicamente va a tratar de dar ciertos lineamientos, es, por ejemplo, que existe un acuerdo general en términos de qué instituciones se van a incluir, respecto de qué capítulos, por ejemplo, se van a tratar, y que después, finalmente, en la discusión particular, parecido a cómo funciona la tramitación de la ley, uno pueda ir viendo qué cosas van a quedar, qué cosas vamos a agregar o qué cosas no. Pero en el fondo ya a partir de la base de una especie de esqueleto o estructura mínima. Y eso es algo que entiendo que también se está pensando como parte de la comisión técnica, pero no es algo que hoy día esté resuelto. Yo me gustaría tener una interpretación con la de Víctor Manuel. Yo lamentablemente quizás soy más pesimista y creo que es una interpretación que está sujeta a discusión. Gracias. ¿Rodrigo? Sí. A ver... Yo también estoy de acuerdo con Constanza en que esto no está, me parece que no está resuelto, salvo que haya un acuerdo implícito, tácito, pero de leer el documento yo no veo que esté dicho que tiene que haber una aprobación en general al final por 2/3. Ahora, me parece en algún sentido un modo un tanto formalista de plantearse el problema. Yo creo que acá no se va a presentar ese problema. No imagino yo un escenario en el cual, acuérdense, hay detrás un plebiscito en el que se dijo que sí, ese es el supuesto en el cual estamos conversando, o sea que sí vamos a una nueva constitución. Se elige a la constituyente trabaja, quedan 15 días para que se le agote el plazo, se extiende el plazo, unos 3 meses más, queda ahora 20 días para que se agote, se está terminando el texto, se somete a aprobación general. Yo no creo que en ese escenario sea posible votar que no, o sea, no creo que sea en contra, es decir, no creo que sea políticamente posible votar en contra. Imagínense lo que es eso, a ver, 2 años, un plebiscito a espalda, yo creo que eso no es viable. Lo que yo creo que va a ocurrir, por tanto, es una cosa distinta, que va a hacer que este escenario, lo tiene que ver la comisión técnica ahora, pero yo creo que no vamos a llegar a este punto. Es que las cosas se van a tener que ir negociando una por una. Entonces, por dar un ejemplo, la derecha quiere incluir autonomía del Banco Central, y la izquierda quiere incluir la gratuidad universitaria, Bueno, se va a negociar, se van a ir transando unas con otras. Yo creo que el proceso va a ir funcionando así.
Y me parece, yo debo confesar algo, aquí hacer un disclaimer, porque me parece que es un nombre que produce mucho cuco. Yo soy muy amigo de Fernando Atria, fui su colega en la universidad y he hecho otras veces de intérprete de lo que quiere decir Fernando. Así que lo haré una vez más acá. Yo en muchas cosas estoy en desacuerdo con Fernando. Y una de las cosas es la retórica que él usa. No me gusta su retórica, no me gusta su lenguaje, pero creo que todos abogados inteligentes hay que pasar por encima de la retórica de Fernando, que ha sido en ocasiones, creo yo creo que ha sido dañina. Fernando es un tipo extremadamente inteligente y yo entiendo que lo que él está diciendo con la hoja en blanco no es lo que de alguna manera Víctor Manuel le imputa, así que yo creo que si tengo razón lo podría dejar un poco más tranquilo. Me parece que naturalmente Atria estaría de acuerdo con Víctor Manuel en que es imprescindible y no es imaginable que a la constitución de los órganos políticos y de sus potestades se llegue a acuerdo. O sea, no puede ser posible que no se llegue a acuerdo si el Congreso va a ser bicameral o unicameral, por ejemplo, si el régimen va a ser presidencialista o no. Eso no está pensando Atria que sea algo que se pueda dejar entregado al legislador. Lo que está pensando, creo yo, es que si hay discusión, por ejemplo, en cuanto a si los derechos de agua están protegidos o no por el derecho de propiedad, que probablemente va a ser un problema y donde yo pensaría que no va a haber 2/3, bueno, la protección de los derechos de agua quedará entregado al legislador. Y eso me parece que es algo que todos debiéramos enfrentar sin miedo. Yo creo que no hay yo desafío a alguien que encuentre una constitución política donde derechos privados de agua estén protegidos por la constitución política. No quiero decir que no sea un problema, pero es un problema que nosotros como abogados civilizadamente seremos capaces de resolver razonablemente el día de mañana. Rodrigo, espérate, un punto. ¿Le puedes dar una puña a Atria? Vamos a seguir así. Un puro punto, yo quiero leer la parte del acuerdo. Dice, el órgano constituyente, está claro, no es el órgano constituyente, el constituyente del pueblo en el plebiscito, es el órgano redactor de la Constitución, hay un error técnico. El órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de un miembro en ejercicio. Yo no veo que diga cada una de las normas. Tampoco me queda claro que diga las normas, cada una y todas en conjunto, pero me parece que es un tema que está perfectamente abierto a la discusión. No dije que está abierto, yo creo que la comisión, solo que creo que... No, es que me pareció escuchar que dijiste que no estaban de acuerdo. No, yo creo que está abierto. Sí, efectivamente, creo que queda abierto y que el comité técnico tendrá que resolverlo. Perfecto. Bueno, hay debate en esto. Lucas Hudson, y con esto estamos yo creo que ya en la última o penúltima pregunta. Pregunta para el profesor Avilés. Relativo a los derechos humanos, como marco para el desarrollo de una nueva constitución, ¿se refiere a la posibilidad de que hayan ciertos derechos fundamentales que no sean incluidos en el proceso constituyente? En el caso hipotético que no se incluyeran, ¿podrían ser incluidos tácitamente en la Constitución mediante los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile? Sí, absolutamente. Yo creo que un avance del mundo, digamos, ha sido efectivamente el derecho internacional de los derechos humanos. A mí me parece que no reconocerlos con algún valor en la Constitución podría incluso comprometer la responsabilidad del Estado de Chile en alguna hipótesis. En consecuencia, creo que sería muy responsable no hacerlo. Ahora, si llegasen a no hacerlo, los tratados siguen estando vigentes y en consecuencia no es que los ciudadanos queden completamente desprotegidos, pero sí me parece lógico dos cosas. Uno, que se reconozcan en la Constitución, porque si no la Constitución que se apruebe no va a ser propiamente una Constitución. Hoy día las Constituciones tienen derechos y libertades consagrados. Y dos, que se le dé la jerarquía que corresponde, es decir, una jerarquía supralegal e infraconstitucional. Perfecto. Pablo Frías preguntaba al profesor Avilés el tema de los 2/3, que yo creo que está abordado. No sé si quiere alguna aclaración adicional, ¿no, Pablo? Alfredo Wo pregunta para el profesor Correa. ¿Qué contesta a aquellos que sostienen que este proceso constituyente y la constitución que de él salga es de carácter ilegítimo por su origen violento? O por surgir dentro de una situación de violencia. Por su origen violento. No sé muy bien qué contestar. Espero que... A ver, yo esperaría que se va a legitimar a través del plebiscito. Y que el plebiscito... los dos plebiscitos, plebiscito de entrada y de salida, debieran tener la virtud de legitimar. O sea, si por ejemplo se hubiera acordado un cambio sustantivo a la constitución política a la noche del jueves
Claro. Yo creo que todos podríamos sospechar de la legitimidad de ese acuerdo, dado que el cambio no es sustantivo, sino que el acuerdo no es sustantivo, sino que es un acuerdo procedimental, y el acuerdo procedimental lleva la cuestión a la ciudadanía. Yo creo que se resuelve el problema. Naturalmente, si la votación en los plebiscitos es muy baja, podemos enfrentar un reclamo de ilegitimidad. No sé cómo responder esa pregunta. Perfecto. Y otra pregunta, ¿por qué no elegir a todos los miembros de la convención por sorteo? Pregunta Alfredo Hugo también. ¿A mí? Sí. Perdón, a tómbola. Pero voy a cerrar lo anterior una cosa. Yo no soy de los que cree que la legitimidad de origen sea muy importante en una constitución. Yo creo que hay un cierto fetichismo en esto. Yo pienso que la legitimidad de la Constitución más bien tiene que ver con las reglas que la Constitución establezca y es de mediano a largo plazo. De hecho, por eso yo he abogado por una Constitución mínima. En parte en esto estamos de acuerdo, porque yo creo que el riesgo de haber tenido una Constitución de signo contrario, o sea, si a esta se le reprocha ser neoliberal, una de signo contrario, es que podrá estar validada para la mayoría por un momento, pero si a los 3 años o 5 años decidimos que en realidad esto no nos gustó tanto, es un desastre. Yo no creo mucho en la legitimidad de origen y en ese sentido no me preocupa mucho. Lo que más me preocupa es que la Constitución quede bien hecha. ¿Por qué no por sorteo? Bueno, yo creo en la representación política a través de partidos políticos. No puedo agregar mucho más. Creo que es el modo en que se legitima hoy día es ganar en las urnas. Yo creo que aquí hay un tema súper central para todos ustedes, para que se lleven para la casa. Constitución mínima, creo que están todos de acuerdo, más que una constitución máxima. Eso es una cosa para recordar y la vamos a recordar a través de nuestro chat. Edesio Carracto dice, Víctor Manuel debiese ser candidato a la constituyente. Para el profesor Avilés, Marcelo S., no sé quién, no tengo el nombre aquí. ¿Cuál es su opinión de un Estado social de derecho bajo un sistema de mercado? España lo reconoce así en su Constitución. A ver, aquí voy a contestar políticamente. He trabajado hace más de 10 años en todas las comisiones constitucional de Renovación Nacional y de Chile Vamos. Nosotros nos abrimos hace un tiempo a establecer la idea de una vivienda, salud y pensión dignas como finalidades a las cuales debe atender el Estado y para las cuales debe, a través de leyes aprobadas de tiempo en tiempo, establecer las políticas. Si eso es un Estado social y si no se altera la regla del principio de la juridicidad, es decir, el carácter social no permite pasar por sobre la ley de cara a establecer soluciones y políticas públicas, yo creo que es algo perfectamente compatible con el estado de desarrollo que tiene Chile. Perfecto. Última pregunta, porque ya se nos agota el tiempo. Marcos Ríos, para el profesor Avilés. Si bien todos los argumentos que da en contra de la Constitución minimalista de la hoja en blanco son fuertes moral e históricamente, ¿qué impediría que la Asamblea o Convención tenga una Constitución, digamos, como la de Estados Unidos, incluida sus enmiendas, lo que algunos creemos que sería un desastre para Chile? Recordemos que la Constitución de Estados Unidos no contempla la supremacía, ni control constitucional, ni la libertad económica, etc. Yo creo que lo que impediría eso, bueno, es justamente el trabajo que haremos nosotros, el esfuerzo de convencer a los chilenos y decirle que si lo están llamando a aprobar algo que no es una Constitución que le asegure sus mínimos derechos y su mínima dignidad, no debe ser aprobado. Yo creo que todavía, por eso digo, no vamos a ser Venezuela. Tenemos todavía democracia y posibilidad de trabajar para ello. Muchas gracias, Víctor Manuel. Bueno, yo creo que ha sido una tarde espectacular y como les dije antes, esperamos que todos sigan participando, ojalá se inscriban en los grupos de trabajo. Vamos a seguir operando y funcionando y informando a través del chat que se creó, Constitución de Todos. Y estamos ya preparando una siguiente charla que creemos que va a ser un análisis de las normas constitucionales que tienen historia en Chile, que vienen ya desde la Constitución de 1828, y un análisis comparativo de la Constitución actual con la propuesta constitucional redactada por el ministro de la época, Mario Fernández, durante el gobierno de Bachelet. Les vamos a estar avisando por el chat, no se salgan del chat, si quieren incorporar más gente son bienvenidos a hacerlo, somos varios administradores, Nicolás Balmaceda que está por ahí, la Natalia González de Libertad y Desarrollo, que también queremos agradecerle toda su contribución, especialmente porque nos ha apoyado mucho en toda esta preparación. No me acuerdo quién más, les vamos a estar informando. Muchísimas gracias y un gran aplauso para nuestros expositores.